Y también tenemos mucha preocupación acerca de la relación transversal, vertical y horizontal, ¿no? Pero pareciera que es hacia allá donde debemos apuntar mejor comunicación o ciertas propuestas, porque estoy seguro de que muchos hemos dado el contenido que nos corresponde a cabalidad, con todo el gusto, con todas las buenas intenciones, y muchas veces los chavos llegan a otro curso y se han olvidado de lo que tuvieron contigo, no rescatan este proceso. A veces porque cada vez habría que hacer, como decía Juan Carlos, habría que hacer incidir en cada uno de los instrumentos de certificación para que ahí podamos profundizar esta actitud investigativa, que sería muy positivo. Al mismo tiempo pasa que cada vez todo eso se va renovando y hay una desconexión entre lo anterior y lo siguiente, entonces no logra haber continuidad, y creo que eso es parte como de nuestro conflicto, ¿no? Creo que valdría la pena empezar a abrir esa discusión sobre cómo construir esa parte, ¿no? Esa parte de comunicación entre el curso tal vez no tiene que ser a lo largo de todo un eje o a lo largo de toda la parte horizontal de las generaciones, de los semestres, sino podría ser a partir de otros espacios, de cursos paralelos o inclusive cursos que tengan continuidad, ¿no? Pero en proyectos que les permitan a los chavos construir un objeto de estudio, pero al mismo tiempo profundizarlo, porque si cada semestre lo tienen que volver a rearticular, no logran esta profundidad. Y la visión enciclopédica puede ser muy útil, pero si no se aterriza por medio de ciertas experiencias, no. Creo que también tiene que ver con empezar a abrir la discusión del perfil, aunque creo que hay una fecha, ¿no? Que en la misma discusión del perfil podríamos hablar de, hay cosas que no tienen, insisto, que ver o con los contenidos o con los profesores, sino también con los problemas o las situaciones actitudinales, ¿no? Habilidades o habilidades que esperamos de los chavos construir, y que tal vez también tendrían que ver con incidir en esta parte de los instrumentos, ¿no? Pedir que se explicitara esa parte. Correcto. ¿Alguien más? Sí, con lo que dice Juan Carlos, nada más agregaría que justamente la asesoría sería ese espacio donde la conversación con el estudiante o con pequeños grupos de estudiantes pudiera estar en ese nivel. Porque generalmente la asesoría se está trabajando como para compensar más que como para enriquecer. Sabemos que responde a las necesidades de los estudiantes. Lo que sucede también es que muchos estudiantes a veces quieren que la asesoría sustituya la clase. Entonces, pensando en que el trabajo que vamos a hacer, tanto de mejora del plan como de mejora de la práctica docente de todo la academia, pues implicaría también redefinir lo que corresponde a aula, lo que corresponde a asesoría, lo que corresponde a tutoría y lo que corresponde a trabajo independiente, lo que implica repensar o saber que los hábitos de aprendizaje planteados en el proyecto, en el modelo pedagógico del proyecto educativo, son un referente a considerar en la dinámica que queremos impulsar con el ajuste del plan de estudio. Bueno, por antigüedad. Bueno, sí, es importante como recuperar algunos elementos que han planteado dentro de las dudas. Mi compañero Gabriel y Alma no han estado como yo, ¿no? Como para poder plantearles cómo ha sido el debate al interior del eje, ¿no?
Yo tampoco soy de los fundadores del eje de cultura, ¿no? Me fui a trabajar ahí a partir de los estudios que tuve de la maestría. Pero bueno, en el eje de cultura efectivamente hay un debate fuerte en torno a dos posturas, ¿no? Una postura que tendría que ver con una revisión de cultura desde las teorías clásicas, o una visión cronológica de la cultura, o una visión enciclopédica de la cultura, contrapuesta con una visión donde la mayoría de los profesores que estamos en el eje son que compartimos, ¿no? Es pensar la cultura desde una perspectiva más categorial y partir no desde algo cronológico, sino partir desde el presente, y a partir del presente hacer una revisión pasado con la posibilidad de plantear una posibilidad de futuro, ¿no? Entonces, desde ahí está el primer elemento del debate, ¿no? La mayoría de los profesores estamos pensando que el giro cultural, ¿no? Desde Hertz o desde otros autores, justo el giro cultural permite plantear a la cultura no como tema, sino más bien como el lugar desde donde vemos la realidad, ¿no? Y a partir de ahí crear vínculos con diferentes categorías que nos permiten analizar la realidad, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes trabajan desde, nosotros pensamos que tienen dos asignaturas metodológicas, que es prácticamente análisis cultural y cultura y poderes, ¿no? Para nosotros esas dos materias son metodológicas. ¿Por qué? Porque trabajamos con una serie de categorías en las cuales los estudiantes saben a ver cuál es su presente inmediato. Desde ese lugar es muy importante ver que justo vamos a poder, en este debate de la revisión del plan de estudio, ver si esa perspectiva de la cultura, qué aporta, cómo aporta y si se tendría que replantear, ¿no? Hay dos propuestas del seminario justamente porque el problema que existe es un seminario que se plantea muy desde la lógica disciplinar y un seminario de cultura donde se plantea una lógica más categorial, más desde la realidad, ¿no? O sea, no pensando, no disasociando el debate de la realidad con la teoría. Claro, así está, o sea, están vinculados, pero son lugares diferentes de donde miramos el conocimiento, donde construimos el conocimiento. Me queda claro que el eje de cultura, ese es el principal debate, esa es la principal diferencia que existe, ¿no? Ahí estamos. Se ha optado por esta organización, se ha optado por estos contenidos porque se ha aplicado, a lo mejor muy mal aplicado, ¿no? El hecho de que la mayoría estamos en esa dinámica. La próxima sesión del seminario, que lo interrumpimos justo a partir de la crisis institucional, la próxima sesión del seminario que se está planteando para el próximo miércoles es justamente cómo, y que va a ser todo un reto, cómo articulamos esas dos propuestas de seminario al interior, porque el eje de cultura sí tiene un seminario permanente, ¿no? Entonces, que todos los profesores vamos, no es cierto, ¿no? O sea, vamos algunos, queremos discutir igual que acá, ¿no? Entonces, no todos tenemos las mismas percepciones, no todos estamos discutiendo los mismos contenidos, pero así se ha trabajado en el eje, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cuál es nosotros consideramos, por ejemplo, que sí hay que hacer modificaciones al interior de las asignaturas y en el orden de las asignaturas? Por ejemplo, Estudios Culturales de Comunicación, que es una asignatura que en realidad nos permite construir un puente entre comunicación y cultura. Consideramos que tendríamos que plantear esos contenidos en otra asignatura, ya en una revisión transversal, ¿no? En una revisión horizontal y transversal. ¿Por qué? Porque en la lógica de la estructura del eje de cultura como está ahorita, que repito, sí pensamos que se puede modificar, como está ahorita hay una ruptura, ¿no? Los estudiantes empiezan a partir de una discusión en torno a su realidad inmediata, sus conocimientos inmediatos, ¿no? Cómo eso permite que ellos puedan leer la construcción de conocimiento alternativo al hegemónico, al científico, ¿no? Y por eso vemos ensayismo, ¿no? Porque el ensayismo centrado en los géneros, ¿no? El literario científico, ¿no? Entonces vemos ensayismo como una ruptura cognitiva para ellos. Ellos han estado pensando autores, fechas, cronologías, ¿no? Y en ensayismo lo que hacemos es romper justo eso, ¿no? Es, a ver, busquemos otra forma de conocer la realidad, conozcámosla. En América Latina se ha construido históricamente y es el ensayo. El ensayo te lleva a un debate transdisciplinar, de la disciplina, no agotado. Me queda claro que el debate de disciplina con disciplina
interdisciplinaridad es muy complejo. Me queda claro que como académicos no lo hemos abordado y me queda claro que para los estudiantes representa un reto muy importante, ¿no? Porque ese debate, o sea, de hecho, los estudiantes llegan con una idea de conocimiento que no pueden ubicar dentro del pensamiento disciplinar, ¿no? Entonces, en el proceso de deconstruir y construir, ¿no? A veces es muy complicado pensar en deconstruir una imagen, un pensamiento disciplinar cuando no existe nada, ¿no? Eso es como un problema, pero el ensayo nos permite abrir como esa primera aproximación al debate de la transdisciplinaridad. Luego entramos al debate del pensamiento colonial y el pensamiento postcolonial. Ese debate consideramos algunos profesores del eje que está rebasado, ¿no? ¿Por qué? Porque postcolonialidad tiene que ver con los estudios de India y la subalternidad, y en América Latina se ha cocinado más la idea de la descolonialidad, ¿no? Con autores más de América Latina. Entonces tal vez pensaríamos en dar ciertas orientaciones desde la cultura, pero desde una perspectiva de colonial, ¿no? Luego, ¿no? Lo que existe después es estudios culturales en comunicación, que en realidad rompe la lógica, esta lógica de una primera ruptura, un pensar como la alternativa, ¿no? Cómo se rompe el pensamiento colonial con los postcoloniales y cómo hay un conocimiento subalterno que se va construyendo como en toda la periferia, y entrar con estudios culturales en comunicación hay una ruptura, pero se tiene claro desde el inicio del eje que esa asignatura fue una asignatura que fue una concesión para tratar de construir ese puente entre los dos ejes, ¿no? Que tendríamos que ver si sí está ahí o no, ¿no? Entonces ese sería como el otro nivel de la posible transformación. Ajá. Luego entramos con crítica de la ilustración. Consideramos que crítica de la ilustración tenemos que revisar los contenidos y tenemos que revisar el puente que existe con los enfoques críticos, ¿no? Porque los dos hacen un abordaje de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero efectivamente eso daría como presupuesto que los estudiantes llegaran ya con una primera aproximación de la Escuela de Frankfurt a crítica de la ilustración, y entonces hacer un debate más enciclopédico sobre este proceso de la ilustración, pero no está. Entonces algo está pasando. Entonces tenemos que revisar contenidos de crítica de la ilustración y articular con los enfoques críticos, ¿no? Y por último, nuestra última materia, que también la consideramos como metodológica, que es cultura y poder, es la que permite hacer una articulación general en torno a esta dimensión de poder, ¿no? De toda la revisión que se hizo a lo largo del eje, ¿no? Consideramos que cultura y poder, ¿no? Tanto cultura y poder y análisis cultural serían materias que se deberían de conservar porque permiten construir este pensar categorial de los estudiantes, ¿no? De no tener el autor, el concepto que tengo que aprender y que tengo que aplicar en el examen, sino tener una categoría de análisis que me permite entender mi realidad inmediata, ¿no? Entonces esas son las que consideramos que deberían de tener. A partir de ahí, ¿no? Eso es como la discusión que está ahora. En el eje, les repito, sí hay dos posturas, ¿no? Una postura que reconoce esta forma de construcción, que puede ser una forma de construcción epistemológica, política, diferente, lo que sea, ¿no? Y hay gente que no lo asume, que no está de acuerdo, porque piensa justamente en este pensamiento cronológico, disciplinar, que debiera de construirse primero para luego ver si el estudiante puede llegar al otro, ¿no? Por experiencias de formación latinoamericana pensamos, ¿no?, que muchas veces puedes entrar desde este lugar, desde empezar a problematizar la deconstrucción para, ¿no?, ir viendo qué construyes y luego qué deconstruyes. Pero me queda claro que lo que plantea Rosario, que incluso Rosario en algunas sesiones del seminario de cultura estuvo participando, justamente es eso: tenemos que priorizar contenidos y tenemos que articular, ¿no? Esta es la apuesta política, epistémica, teórica que ha predominado en el eje, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no?, puede ser debatida, y creo que va a ser el momento de debatirlo, ¿no?, un poco al interior y un poco al exterior, pero eso es lo que hemos apostado, ¿no? Entonces esa sería como mi participación histórica en la antigüedad. ¿Vale? Sí, o sea, pensando en la carrera de comunicación y cultura y todas las carreras y todo lo que tiene, no me acuerdo cuando escogí, digamos, estudiar el rollo de la cultura, dije, está bien padre, nunca me voy a aburrir, ¿no? Porque es un montón de temas que están complejísimos, y te puedes ir para muchos lados.
Y recuerdo también, por ejemplo, en esta relación entre comunicación y cultura, cuando Raimundo Mier nos dio en la maestría y entraron muchos compañeros de comunicación y tenían su ciclo de 6 meses de propedéutico, decía, ¿cómo en 6 meses van a aprender lo que 6 años estudiaron los compañeros para adquirir, digamos, los procesos de la cultura o el análisis de la cultura? Y más de la otra edad, es decir, ¿cómo pones en paréntesis tus prejuicios para analizar otra cultura? ¿Sí? ¿Y qué tiempo implica hacer una entrevista, profundizar realmente en la otra cultura y poder utilizarlo en ese poder acercarte a otra dimensión, a otra perspectiva de la realidad, ¿no? Que no es la tuya, o que la quieres emparentar, y por el tiempo, con la entrevista, y esta entrevista sale y ya está, ¿no? A la crítica que implica generar realmente una empatía en donde, vamos a decirlo en términos coloquiales, no te estén choreando, ¿no? O que te están diciendo lo que tú quieres escuchar. O sea, es algo como complejo en el sentido de generar toda una metodología que no se quede con el resultado nada más. Hay un caso, por ejemplo, unas compañeras que en 1993 estudiaron una comunidad que se llama San José del Río, lleva a un norteamericano, hace la entrevista para ver qué conciencia, qué cultura política tiene. Dice, no, pues que sabían del gobierno, que no sabía nada, apenas hablaban español, bla, bla, bla. El doctor en antropología, sociología, se titula en Estados Unidos, también tiene el doctorado, no sé qué. Y su conclusión es que esa comunidad es de la masa política, no tiene conciencia histórica, etcétera, etcétera. En el 94 es de las comunidades más importantes de los zapatistas, pero por el discurso del poder y la resistencia y todo eso, pues no le dicen al antropólogo que es. Entonces, ¿qué materia prima, qué elementos das para decir esta es la fuente verídica y real? Entonces, la antropología y la comunicación por eso tienen entrarle a esa complejidad de lo que se dice, cómo se habla, o sea, lo que dice Goethe sobre el guiño, o todas estas experiencias, te implican encontrar esa dimensión cultural para comprender de una manera mucho más específica, más minuciosa, más fina, ¿no? esa realidad en la que uno puede enfrentar algo que puede ser su documental, su rápido. Yo creo que ahí hay un puente interesante entre tiempos de la investigación, tanto en comunicación y cultura, y ese poner en paréntesis los prejuicios para incluso trabajar la cuestión del racismo, que puede ser positivo o negativo. O sea, hay varias problemáticas que podrían encontrarse el trabajo en comunidades, que se trabaja en comunidades campesinas e incluso dentro de la Ciudad de México. Creo que el trabajo disciplinar, como decía, puede ser que yo puedo ver desde la comunicación, desde la economía, la cultura, y sería un trabajo multidisciplinario, y licuarlos pues sería ecléctico, ¿no? Y yo creo que ese no es, yo creo que el paradigma de lo complejo y la manera en la que se va relacionando y dialogando, o sea, como dicen, es que a lo mejor no hay diálogo en la propuesta, es que el diálogo es, no hay puente en la propuesta, es que el diálogo es la propuesta. O sea, si partimos de este presupuesto de Freire, que los seres humanos aprenden entre sí mediados por el mundo, esas problemáticas del mundo es las que nos pueden generar el diálogo para generar ese puente. Y lo podemos ver a nivel metateórico y estar hablando de cómo se va a hacer el sistema operativo de la transdisciplina. Pero yo creo que hay que seguir más el dicho chino, hay que meternos al río, hay que experimentarlo. Porque si estamos pensando cómo le vamos a hacer, pues nos vamos a tardar ahí a tratar de experimentar y decir, a ver, ¿qué dialogas tú desde la perspectiva y empezar a ver una problemática y empezar a generar experimentos, ensayos, junto con los compañeros, con los estudiantes, con las diferentes carreras, para generar cómo se puede operativizar en términos complejos, en términos disciplinarios, creativos, etcétera, problemáticas complejas que abarcan tanto la Ciudad de México como otras realidades que los compañeros están estudiando. Ahora, yo creo que retomando la propuesta de metodología también de la vez pasada, de lo que platicaron las compañeras, habría que retomar la cuestión de la investigación. O sea, muchos compañeros que están aquí, estudiantes, también hemos trabajado ya desde el principio con temas de investigación que llegan a ser programas de radio, revistas, etcétera, que ya van trabajando cómo se cita, cómo se hace un ensayo, cómo están haciendo su edición. Algunos se quieren hacer ya video, depende también de qué tal están, empiezan a generar puentes ellos mismos, ¿no? Con nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que sería interesante ver cómo podemos trabajar bajo productos finales, en qué momentos, en qué etapas, para que su proceso tanto técnico de aplicación de medios, tanto teórico, tanto de comunicación como del análisis cultural, ellos mismos, digamos, lo van materializando, cristalizando en productos finales que van desarrollándose, que como les digo, bueno, es que quieren acabar la carrera y decir, ¿y ahora cuál va a ser mi tema de tesis? Digo, no, pues lo pueden escoger desde antes, ¿no? Desde segundo, tercer semestre, lo pueden ir siguiendo, trabajando, complejizando, enriqueciendo a partir de distintas posturas, de distintos enfoques. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer y que el diálogo sería el puente bajo problemáticas que a los compañeros les apasionan, les intereses, incluso digo hasta que les molesten, ¿no? O sea, esta cosa me molesta porque está parando y quiero estudiarlo. Entonces a partir de ahí se conecta con promoción de la salud, ¿no? Y empezar a generar estos puentes inter, multi,
¿no? Y tal vez se pueda generar la disciplina, pero tiene que experimentarse. O sea, creo que estamos en modelos de experimentación. En la física están en la incertidumbre, como si en el edificio más sólido de las ciencias está temblando, ¿no? Porque están en toda una filosofía de la incertidumbre sobre los procesos de cómo vemos la realidad, con qué instrumentos, etcétera, etcétera. Las ciencias sociales no están fuera de esa crisis, tanto de las ciencias en general como las ciencias físicas, las ciencias duras como las ciencias contemporáneas, pero eso abre nuevos paradigmas y eso abre experimentación, y yo creo que la carrera da mucho para experimentar esos diálogos y esas interrelaciones con problemáticas completas, etc. Bueno, Nada más quiero comentar algo. algo. Sí se están revisando tal cual las materias y se están revisando los temas, las temáticas, por ejemplo, cultura y poder. Se está llevando toda una revisión de todos los temas que se están haciendo. Sin embargo, ahorita el eje de cultura tiene esta división, ¿no? Y aparte hay muchos compañeros de nosotros que están en el CU o están en el plantel, están de sabático, etcétera, etcétera. Entonces sí hay en esta situación crisis de profesores, ¿no? Y aparte cumplir con toda la otra parte de las clases. Entonces ahorita nos detuvimos primero por la huelga, etcétera, etcétera, pero estamos trabajando todo lo que es la materia de ¿no? Que es la que estamos. Y también la secuencia que decían, ¿no? Como tipos coloniales, crítica de la ilustración, incluso ver en qué momento, porque por ejemplo una de las lecturas que se ven es Marx para principiantes, y se vayan ya, mejor qué lecturas directas de Marx para generar el pensamiento abstracto sobre la cuestión concreta, para analizar, por ejemplo, si lees el ensayo de Mariátegui, pues está basado en ciertos textos, ¿no? O crítica de la ilustración, puntos básicos sobre acumulación, explotación, o sea, no sé, elementos que permitirían conectar después con la dimensión concreta de las industrias culturales, de las dimensiones subjetivas. Estarían también en discusión. Bueno, les agradecemos a los compañeros y pasaríamos a la exposición. Son 11:49, nos quedan 12, entonces les pediría que nos estuviéramos a los tiempos. Sí, les decía que me da mucho gusto que tenga dos colegas presentes del eje de comunicación aplicada, que es la profesora Vivian Romero y la profesora Fabiana Medina, un poco para retroalimentar y nutrir, auxiliar esta ponencia, esta charla que vamos a tener con respecto a la discusión interna que hemos tenido en el eje de comunicación aplicada, y sobre todo la propuesta de modificación que se intenta establecer en cada una de las materias del eje de los respectivos ejes. De manera simplificada, digamos, el plan de comunicación está estructurado en tres ejes importantes. Un lado el problema, por un lado el diagnóstico y la estrategia. Va a llevar mucho tiempo estar hablando de cada uno de ellos, así que me centraré concretamente en la parte del problema, muy brevemente, para decir también ciertos enunciados con respecto al diagnóstico y, por último, también muy brevemente, casi unas líneas, ¿no?, de lo que es la estrategia, lo cual significa que nos falta profundizar mucho todavía en la discusión del eje de comunicación. Entonces, Héctor, como ya estamos muy colgados de tiempo, lo que les hemos pedido a todos los ejes que se han ido presentando es centrarnos un poquito en los trabajos que se han hecho con miras a la revisión del plan de estudios, los trabajos que se hicieron al interior del eje y las discusiones que se han dado. Entonces es como sí, ahí voy, una de las discusiones. Sí. Una de las discusiones es justamente, hay como dos vertientes. Por un lado, dos vertientes que como una forma de abordar el plan de comunicación, por un lado, desde un paradigma de los enfoques sistémicos, ¿no?, un paradigma sistémico y funcionalista, concretamente la teoría de la comunicación humana de Martín Serrano, y por el otro lado, que no se ha discutido, que se necesita evidentemente discutir, un paradigma más de corte constructivista, ¿no?, y crítico. Voy a referirme concretamente a lo que es el primero, el sistémico, a la teoría de la comunicación humana,
Concretamente para Martín Serrano, la comunicación tiene un concepto, digamos, eje, un concepto articulador, es la idea de señal. Este concepto de señal que se remonta evidentemente, como saben, a las teorías de los modelos, digamos, de comunicación de los años 50, Shannon y Weaver, concretamente, y que retoma para él, digamos, explicar su teoría de la comunicación humana. Somos agentes que están en una relación con los animales, ¿no?, que se comunican con los animales, que también envían estímulos al entorno y el entorno a su vez a los agentes, y los agentes con otros agentes también establecen ciertos estímulos y mecanismos de respuesta. Bien, ¿qué pasa entonces? Me enfoco al problema de comunicación. Para Martín Serrano, la idea de comunicar implica un envío de señales significativas e indicativas, en donde esto que le llama agente estimulador no es otra cosa más que un ego, ¿no?, un concepto de ego que envía señales, ¿no?, significativas, indicativas, a un alter, que en este caso sería un agente reactivo. Y envía estas señales significativas con la idea de obtener cierto propósito, ¿no?, cierta cooperación, cierto consenso de parte de alter. Es decir, se logra la comunicación y se logra una eficacia en la comunicación cuando alter, ¿no?, se suma a los propósitos de ego, ¿no?, o intenta participar o cooperar, ¿no? Evidentemente esto es un enfoque puede parecer un enfoque muy lineal, sin embargo también nos permite, o está permitiendo a los estudiantes de alguna forma empezar a identificar el origen del problema, el origen comunicativo de los problemas sociales o culturales. Es una vía. Entonces, digamos, el problema de comunicación puede estar entonces, ¿no?, en una falla en la transmisión de señales significativas, en donde alter, digamos, no logra reconocer estos envíos, porque muchas veces hay una falla en la transmisión de señales de parte del ego, es decir, la falla empieza en ego, porque no hay identificación entre o no hay coherencia entre su intencionalidad de corte estratégico con respecto a la materia expresiva, es decir, la materia significante seleccionada. Imágenes, voces, gestos, concretamente Roland Barthes. Digamos, es una parte. Hay también una ausencia de reconocimiento de parte de alter para no sumarse y cooperar dentro de este proceso comunicativo. Pongo el ejemplo para aterrizarlo, estos envíos de señal, estas informaciones que nos dan, por ejemplo, protección civil, los comerciales de protección civil, en donde se está enviando información importante para las zonas, digamos, de alto riesgo, ¿no?, que desalojen sus comunidades. Hay un problema fuerte porque muchas veces pueden no decodificar estas comunidades o no pueden significar, lo significan, pero no logran llevar a cabo un acto ni expresivo ni ejecutivo para desalojar. Un problema que se presenta. Un problema que también atañe una cuestión cultural. ¿Qué pasa entonces? Nos hemos quedado un poco limitados en seguir profundizando en reflexionar esta teoría, porque evidentemente la producción de los mensajes tiene también un contenido adicional de carácter ideológico, político, social, cultural. Y ahí Serrano no llega a explicar en buena parte qué está pasando, de tal manera que eso nos lleva a seguir apoyándonos en nuevos enfoques que ofrecen nuestras materias, entre ellas, por ejemplo, apoyarnos en los estudios postcoloniales, en los estudios culturales, en los estudios de enfoques críticos, etcétera, etcétera.